Amigos de La Voz que Clama, hoy 2 de noviembre es un día de celebración para honrar a los muertos en algunos países del mundo, especialmente en Centroamérica. ¿Qué hay de cierto que el hombre cuando muere se va al cielo, o se quema en el infierno, o su alma está deambulando alrededor de los seres que dejó? Es lo que vamos a mirar hoy. 5 ideas falsas respecto al estado de los muertos. Cosas que toda la vida creíste que eran verdad porque sencillamente te las enseñaron en tu iglesia, como si eso significara que las cosas fueran verdad. Pero ¿qué te puede decir a ti realmente cuál es el estado y la condición de los seres que te dejaron? Vamos a mirarlo y quédate hasta el final del video. Si te gusta, compártelo. Y si no crees lo que te va a mostrar, entonces es porque te agrada la mentira. Amigos de La Voz que Clama, la gran mayoría de las iglesias afirman que el alma es inmortal. Eso no es verdad, el alma no es inmortal, porque en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 4, Dios dice, el alma que pecare esa morirá. ¿Cómo así? Si Dios está diciendo en la Biblia que el alma que pecare morirá, entonces ¿de dónde sale la idea que realmente el alma es inmortal? Entonces nosotros nos vamos a encontrar con otro texto que aparece en el libro de Génesis capítulo 3, donde la serpiente le dice a la mujer que si come el fruto del árbol no morirá, sino que serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Es decir, la serpiente le prometió, le aseguró a la mujer que de la desobediencia a las órdenes de Dios solamente iba a salir una bendición, y era que iban a llegar a ser como Dios. ¿Qué piensan las personas de los seres que se mueren? Que llegan a ser como Dios, porque alcanzan un estado de existencia muy superior al que tenemos en esta vida. Pues acá nosotros no somos dioses ni más ni menos. Así que cuando la persona muere, piensan ellos salir al cielo, entran en un plano elevado donde adquieren ciertas características o cualidades más cercanas a la divinidad y más lejanas a lo que somos nosotros. ¡Qué terrible mentira! El alma que pecare, dice Ezequiel capítulo 18:4, esa morirá. ¿Pero qué es el alma según la Biblia, mis estimados amigos? Vamos entonces a leer lo que dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Para poder entender qué es el alma, tenemos que encontrar en la Biblia cuál es el significado y el origen de la vida. ¿Y qué nos dice este texto en cuanto a la relación que hay entre el alma, o el cuerpo, o el espíritu? ¿Qué significan estos tres conceptos? En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y éste llegó a ser un ser viviente. Dicen que lo formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente. ¿Qué significa que Dios formó al hombre del polvo de la tierra? Que todo lo que somos nosotros, la constitución material de nuestro cuerpo como tal, hace parte de lo que Dios creó y formó, como si fuera una escultura. Esa palabra formar que se utiliza en ese texto también se usa en Isaías 49:5 para hablar de la obra de un alfarero, Isaías 44:10 para hablar de la obra de un orfebre, y en Habacuc capítulo 2 versículo 18, que no solamente Dios formó al hombre, lo moldeó como un alfarero que toma el barro y lo prepara, sino que sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué significa que sopló en su nariz aliento de vida? Esa palabra aliento que hay allí se utiliza también para hablar de espíritu. Entonces algunas personas piensan que el espíritu es esa parte inmaterial del ser humano que se va al cielo cuando el hombre se muere, y piensan que es una entidad inteligente, pero nada más alejado de la realidad. La palabra que se utiliza acá para hablar de aliento o espíritu en hebreo se dice neshama, y ese término que ustedes ven ahí es un soplo de vida que se utiliza en la Biblia para hablar tanto de la vida de los hombres, del espíritu de los hombres, Isaías 2:22, o para referirse al aliento de vida o espíritu de los animales. Génesis capítulo 7 versículo 22, la palabra neshama. ¿Pero qué sucede? Que en Eclesiastés capítulo 3 versículo 19 nos dice que el espíritu de los hombres y de los animales es la misma cosa. No van al cielo, no se van a otra parte, sencillamente cuando el hombre muere se extingue ese aliento de vida. Y en el libro de Eclesiastés capítulo 12 nos dice que ese espíritu vuelve a Dios.
pero esa palabra Neshama no habla de una entidad inteligente, es decir, de un ser que se desprende del cuerpo para seguir con vida en otro estado inmaterial. Nada más alejado de la realidad. Neshama es soplo o aliento de vida, pero es eso, solamente un soplo, un aliento de vida. Es una cualidad que Dios le dio al hombre para que pudiera respirar, para que su corazón pudiera latir y pudiera vivir. Y lo otro, mis estimados amigos, volviendo al texto de Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice que cuando Dios sopló en el hombre, en ese barro, en ese lodo que fue formado, como con forma de una escultura, Dios sopló en él, puso el Neshama, el aliento de vida, espíritu, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Esa palabra ser viviente de este texto en hebreo se dice nefesh, y esa palabra nefesh o nefesh, si de pronto está mal pronunciado, hace referencia a un alma. La palabra nefesh en hebreo significa tanto ser viviente como alma viviente. Por eso en la Biblia hay expresiones como en la historia de David y Jonatán, cuando le hace jurar a David, le dice vive tu alma. En esa expresión que se utiliza tanto en la Biblia, vive tu alma, es porque sencillamente ellos entendían que ese nefesh hacía referencia, o alma hacía referencia a la persona como tal. Por eso en Ezequiel capítulo 18 Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Hay otros textos en la Biblia, por ejemplo en Jueces 16:30, esa palabra que utiliza Sansón al momento de morir, donde dice muera yo con los filisteos, en hebreo, en el original, también aparece como muera mi alma con los filisteos. Es decir, Sansón sabía que al morirse se moría con alma incluida, no que iba a seguir su alma viva después de que se le cayera el templo encima. Y así hay algunos textos en la Biblia, también hace alusión a otras cosas, pero básicamente eso es lo que significa. Entonces, mis estimados amigos, espero que hayan entendido esta parte y que la investiguen más a fondo. El alma no es inmortal, esa idea viene del Edén, de la serpiente. Ella fue la que dijo que la persona no moriría. Pero como el ser humano se murió finalmente, entonces ¿qué tuvo que decir la serpiente? No, es que lo que se iba a morir era el cuerpo, pero no el alma. Pero no contaba con que en la Biblia también iba a aparecer que esa expresión alma está claramente definida como el ser vivo, no como el ser muerto. Fue el primer Adán un alma viviente, dice otro texto que está en el libro de Primera de Corintios, y son referencias precisamente cruzadas respecto a esto. Primera de Corintios 15:45 dice, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, no alma muriente. ¿Sí? El último Adán, espíritu vivificante, hablando de Cristo Jesús. Entonces, el hombre es un alma viviente, pero el alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado es la muerte. De modo que no hay garantía para ti ni para mí si morimos en el pecado. No porque después de morir nos vayamos a ir al infierno, porque eso tampoco es verdad y lo vamos a ver en otro tema, sino porque el alma que peca muere y el alma se extingue al momento de morir. Por eso, mis estimados amigos, es importante que escudriñen la Biblia antes de creer toda la sarta de mentiras que se enseñan muchas veces aún desde las iglesias. No es suficiente con que los demás nos digan qué es lo que debemos creer. Toma la Biblia, porque sus palabras, las palabras de Jesús, son espíritu y son vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.